Saludos de nuevo, bienvenidos a la clase, la historia de la iglesia cristiana. Y ha sido un privilegio hasta ahora seguir viendo a los hombres que Dios ha usado para establecer la iglesia cristiana, para preservar la verdad de la palabra de Dios y para mover el reino de Dios de un lugar solo que está creciendo y pasando en toda la tierra en el mundo conocido. Y hasta ahora hemos visto a muchos que Dios ha usado con propósitos muy buenos. Ninguno es perfecto, todos son pecadores de igual como nosotros. Dios nos usa aunque somos pecadores y tenemos nuestros problemas, pero de todas maneras Dios nos está usando. Es igual en toda la historia y hemos visto cómo Él mantiene su mano sobre los asuntos, sobre las circunstancias para mover adelante el mensaje de Cristo y el crecimiento de la iglesia. En la época en que estamos hablando se usa generalmente el nombre Iglesia Católica para dar reverencia a la Iglesia Universal en este tiempo. En la lección anterior hablamos del Carlomagno, un señor que Dios usó para ser el rey del Imperio Romano. Y también fue un líder más o menos cristiano sobre la iglesia. El Papa en su tiempo se puso bajo el liderazgo de Carlomagno. Entonces, en esta temporada de los años de 700 hasta 814 más o menos en esta temporada, vemos el Imperio Romano creciendo en territorio. Vemos que está creciendo en poder, pero también vemos una relación entre el Imperio Romano, o sea, entre el Estado y la Iglesia, en donde casi se están unificados en este tiempo. Ya llega a ser una relación muy íntima y marca un tiempo en cuando va a levantar una conversación muy grande desde allí en adelante. ¿Cuál es el superior? ¿El líder o el rey, el director, el imperio o el rey del imperio o el papa, quien es de la iglesia? Entonces vamos a ver de aquí en adelante unas temporadas en cuando cada uno se va tratando de subir el uno al otro. El rey o el líder del estado, del imperio, va a decir que él tiene una posición superior porque tiene el poder militar, tiene el poder político para avanzar y proteger la iglesia. Pero la iglesia, los líderes de la iglesia, y vamos a ver en una temporada que el Papa va a decir que ellos tienen una posición superior porque tienen una conexión, una conversación directa con Dios. Y como Dios está sobre el rey, el Papa también está sobre el rey en su posición. Bueno, esto es algo que vamos a ver que va a empezar. Pero saliendo de esta temporada, en cuando Carlomagno se puso en esta posición y hubo una paz, un tiempo unificado entre el reino y la iglesia, vemos que hay el inicio de este asunto que va a levantar más después. También en esta época del 600 a 900, del 600 hasta el año 1000 más o menos, vemos que el Imperio Romano está creciendo en territorio. Y esto levanta unos problemas grandes, porque como va creciendo en territorio, lo que fue muy difícil para el Imperio de Roma fue mantener control culturalmente de lo que estaba pasando
lejos o fuera de Roma. También algo que lo hace muy difícil es que en el oriente, en la dirección del este, se estableció una ciudad, Constantinopla, lo cual recibió su nombre del rey o del imperio, del emperador Constantino, desde hace unos 600 años anterior. Recibió su nombre de él, también quien fue un rey que protegió a los cristianos. Entonces, esta ciudad, Constantinopla, también fue un lugar importante por causas religiosas y políticas en el este, o sea, en el oriente. Entonces, en el oeste tiene la iglesia, el centro de la iglesia en Roma. En el este tiene el centro de la iglesia en Constantinopla. Lo que pasa es que lo que resulta es lo que vemos en el año 1054 después de Cristo. Hay un cisma que ocurre en la iglesia cristiana, simplemente porque el territorio fue tan grande. Hay diferencias culturales, hay diferencias geográficas, y vamos a ver también unas divisiones teológicas entre los dos grupos. ¿Ok? Primeramente, vamos a volver a esta discusión acerca de la división geográfica. El centro de la iglesia del oriente fue establecido en la ciudad Constantinopla. Y esta rama, este brazo de la iglesia cristiana se llama la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa. Lo que se quedó allá en Roma, el centro de Roma, es la iglesia católica. Y por eso, cuando se distinguen entre los dos, hoy día todavía usamos el nombre Iglesia Católica Romana. O sea, es decir, que inició desde Roma desde estos tiempos. Otra diferencia entre ellos, geográfico, o sea, cultural, es que los del oriente todavía estaban hablando un poquito más del griego. Tenía más la influencia del mediterráneo, y el griego se quedó entre ellos. O sea, el imperio romano no completamente quitó de ellos o tuvo la influencia de causar a toda la gente a hablar latín. Entonces, en el oriente hay un grupo que están hablando griego, es decir, que sus iglesias estaban practicando también en griego el idioma que usaron ellos. En el oeste, en Roma, en Italia, en todo lo que está al oeste, estaban hablando más y más latín. Y en este lado tienen la Biblia, toda la Biblia en latín desde Jerónimo, y la práctica de la iglesia, entonces, todo en latín. Entonces, hay una división, una diferencia grande cultural y geográfico entre los dos, en los dos lados. También se ve una división del poder. Los que estaban en el oeste, saliendo de Roma, se vieron como iglesias bajo la dirección y el liderazgo del Papa. El líder de ellos se reconocieron como el Papa de la Iglesia Católica. Los del Oriente usaron una organización un poco diferente y reconocieron el liderazgo de su iglesia como el patriarca ortodoxo oriental. Entonces, en un lado tenemos el Papa, en el otro lado tenemos el patriarca. Y representa una división
entre lo que las iglesias locales se reconocieron como el líder de sus iglesias. Entonces tenemos diferencia geográfico, diferencias cultural, de idioma, y ya vemos una división entre lo que ellos reconocen como el líder, o sea, el poder de la iglesia. Llegó un punto entre ellos en que el Papa del Oeste demandaba que todas las iglesias hablaban latín. O sea, fue su deseo mantener control sobre las iglesias, demandando que todos hablaban latín. Entonces, había unas iglesias allá en el sur que estaban practicando en griego, y dijo que iba a cerrar estas iglesias si no se convirtieron a practicar en latín. Al oír esto, el patriarca ortodoxo allá al lado de Constantinopla se escuchó esto, y él empezó a cerrar en su lado, en su territorio, las iglesias que hablaban o que usaban el idioma del latín. O sea, él quería mantenerlo en griego. Entonces se ve esta dificultad de poder entre dos líderes diferentes, cada uno reconociéndose como el que está haciendo lo correcto, cada uno tratando, según lo que dijeron, tratando de seguir la voluntad de Dios, vamos a decir, para ponerlos en términos contemporáneos. Pero lo que se ve viéndolo para atrás es que más o menos cada uno estaba haciendo algún movimiento o haciendo un esfuerzo de poder. Entonces resulta una división. Tenemos división geográfica, tenemos división cultural, tenemos esta división de poder. Y últimamente vamos a ver en sus discusiones en esta temporada, empezando desde el principio del año 1000, se ve una división también teológico entre los dos grupos, los dos lados. Y unos desean reconocer a estas divisiones teológicos como la razón principal para la división, para el cisma cristiano en esta temporada. Pero uno tiene que considerar todos los elementos y añadido incluir las divisiones teológicas. Si uno busca este evento en un libro o tal vez en el internet para aprender más, de un punto de vista secular, casi no mencionan la división teológica. Simplemente presentan las distinciones, la división por el asunto de poder, idioma y geografía. Entonces nosotros queremos considerar cuáles eran una de las diferencias teológicas que presentaron ellos. Uno se ve en el uso de la Santa Cena. En la Santa Cena, los del oeste, la Iglesia Católica, usaron pan sin levadura. Esto es decir que querían seguir la idea de la Biblia, que desde la Pascua, cuando los israelitas salieron de Egipto, salieron comiendo el pan sin levadura, y esto marca y es una representación de la manera en que Dios salva a su gente. Y también que ya llegando al Nuevo Testamento, cuando nosotros tomamos, es algo que hacemos en memoria de Jesús, y es algo que hacemos porque Jesús lo dejó como un sacramento que debemos de hacer nosotros hoy día. Entonces, reconociendo desde el principio, desde el Antiguo Testamento, que usamos pan sin levadura. Pero los del Oriente
permitieron el uso del pan con levadura. Esto sería el pan que se ve más amplia de tamaño, un poco más como el pan normal de hoy día. Y para ellos fue más un símbolo, una representación, y pusieron menos énfasis en la idea de lo que es el elemento del sacramento, o digo, el elemento, sí, de la práctica de la Santa Cena. Entonces, esto fue uno de los puntos de la división. ¿Qué tipo de elemento debemos de usar cuando tomamos la Santa Cena en memoria de lo que Cristo hizo, dando su cuerpo en la cruz? Y hay distinción entre los dos grupos en este punto. Otro, y tal vez más grande, fue el punto teológico de lo que se llama el filioque. Filioque. Se deletrea así. Filioque es una palabra latín que refiere al Espíritu Santo. Y en el el oeste, para la Iglesia Católica, lo que ellos querían decir es que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y así procede el Espíritu Santo. Los del lado ortodoxo dijeron que el filioque procede solo del Padre, y ellos toman su posición de un texto clave para ellos. Juan 15:26. Juan 15:26. Juan 15:26. De allí toman este versículo donde dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Entonces, entre los dos grupos, la discusión antigua del filioque, muchos lo consideraron resolvido desde hace varios años anterior en uno de los concilios de la iglesia, pero levantó de nuevo en la conversación en esta época, y unos lo usaron como un punto para marcar la diferencia y la distinción entre los dos grupos. Entonces, estos son uno de los ejemplos de lo que es la división teológica de la Iglesia Católica del Oeste y de la Iglesia Ortodoxa del Oriente, que hay una división. Vemos entonces la división entre, unas distinciones geográfico, porque la tierra ya fue muy grande y fue muy difícil mantener control sobre todas las iglesias. Vemos diferencias culturales, hasta el uso del idioma, del griego en el oriente, latín en el oeste. También vemos una división del poder, distinción entre el papa y el patriarca, y la manera en que manejaron sus iglesias y lo que esperaban de sus iglesias. Y últimamente vemos una división entre unos puntos teológicos: el uso de pan en la Santa Cena, o no tanto el uso, sino el tipo de elemento que puede usar en la Santa Cena, y también este punto de quién procede el Espíritu Santo. Y vemos entonces en julio del año 1054, el Papa Católica y el Patriarca Ortodoxo se excomulgaron mutuamente. Es decir, que uno se excomunió el otro de su iglesia. Entonces se excomulgaron mutuamente uno al otro.
y marca una división, el cisma de estos dos sistemas de cristianismo en la historia. Julio 1054. Los dos lados nunca volvieron, nunca se reunieron. Pero después de casi 1000 años, en el año 1965, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras levantaron la excomunión mutua después de todos estos años. Entonces, levantaron la excomunión que tenían entre ellos. Pero esto no significa, no representa que volvieron a unirse como una iglesia solo cristiana. Hasta hoy día se mantienen, todavía están divididos como la iglesia romana, o sea, la iglesia cristiana del oeste y la iglesia ortodoxa del oriente. Y vamos a ver de aquí en adelante que vamos a seguir en los estudios aquí la rama, el lado de la iglesia cristiana, la iglesia que sigue este lado de la iglesia cristiana romana, o sea, católica romana en el oeste. Vamos a seguir este lado en esta clase. El otro lado, si quiere estudiarlo después, la iglesia ortodoxa llega a un punto en que divide entre iglesia ortodoxa griego, iglesia ortodoxa de Rusia. O sea, sigue adelante y se mantiene de una forma diferente, y ahí también se ve varias divisiones, o sea, ramas que salen de este lado. Pero por nuestro caso, en nuestra iglesia, en este curso, en estas lecciones, vamos a seguir el lado de la iglesia católica romana en este lado. Vamos a seguir adelante con este lado en el futuro. Pero como puntos de reflexión para ustedes, tal vez dentro de su iglesia local, de vez en cuando vemos en las iglesias, hay división sobre puntos. ¿Cómo debemos de manejar? ¿Cómo debemos de volver a resolver conflictos, o sea, diferencias dentro de la iglesia? ¿Cómo debemos de resolverlo? Siempre debemos de ir a la palabra de Dios, dejando que la palabra de Dios nos guía y nos ayuda a entender, poniendo nuestras ideas, nuestras opiniones bajo la autoridad de la palabra de Dios, poniendo nuestros deseos de acuerdo en línea con la enseñanza de la palabra de Dios. O sea, de vez en cuando va a haber división o distinción en la iglesia. Debemos de hacer todo lo que podamos para asegurar que será para razones sanas, razones buenas, razones que glorifican a nuestro Señor cuando hay este tipo. Entonces, bueno, podemos aprender mucho de la historia. Podemos aprender mucho de cómo Dios ha usado la iglesia y ha usado su gente, nosotros hoy día, para avanzar la iglesia, aprendiendo de sus errores, aprendiendo de las victorias, para poder mantener la iglesia más sana hoy día, estableciendo la iglesia en el nombre de Cristo sobre la autoridad o sobre la verdad de la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Pues gracias, alumnos. Ahorita regresamos con el siguiente. Que Dios te bendiga.